Listo. Deberían estar viendo una pantallita de color azul que dice ácidos y bases, aplicaciones. ¿Ya? Pregunta número 1. ¿Ya? Necesito que ese chat esté llenecito de intervenciones. Dice, el hidróxido de sodio, el amoníaco y la potasa cáustica son sustancias que en solución tornan al papel de tornasol de rojo a azul, por lo que son bases. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Verdadero, excelente, sí. El hidróxido de sodio, el amoníaco y la potasa cáustica, que es el hidróxido de potasio, ¿no? Son sustancias básicas. Y las sustancias básicas en solución, ¿qué hacen con el papel tornasol? Lo llevan de rojo a azul. Muy importante que para poder reconocer, tú tienes que utilizar lo contrario. O sea, yo sé que el papel tornasol en medio básico es de color azul. Entonces no se me va a ocurrir poner papel tornasol azul, ¿no? Papel tornasol no se ve. Papel tornasol azul en el medio básico, porque no va a haber cambio de color. A mí lo que me convendría es colocar papel tornasol rojo, porque si coloco papel tornasol rojo, el rojo va a cambiar a azul y me va a decir, ah, era una base, ¿no? Entonces, tanto el amoníaco, el hidróxido de sodio como la potasa cáustica son sustancias básicas, por lo tanto, cambian de color al papel de tornasol. Lo primero es verdadero, true. Lo siguiente, los ácidos. Al reaccionar con metales activos como el hierro y zinc, liberan hidrógeno gaseoso. ¿Verdadero o falso? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? ¿Sí o no? Sí, verdadero, claro. Los ácidos, al reaccionar con metales activos como el hierro, el zinc y el plomo, van a liberar hidrógeno. Y si reaccionan con carbonatos, liberan dióxido de carbono. Por ejemplo, yo les dije, si lanzan una mentita en la bebida gaseosa, se va a formar una efervescencia. O el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear, lo ponen en gaseosa, efervescencia. ¿Por qué? Porque está reaccionando con los ácidos. Entonces, eso también es verdadero. Ay, mira, justo lo que te había comentado. El bicarbonato de sodio, el cual es un componente de las sales antiácidas, al reaccionar con HCl libera CO2 gaseoso. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? También, verdadero, ¿no? Entonces, ¿qué vas a marcar acá? Verdadero, verdadero, verdadero. 1, 2 y 3 es correcto. Alternativa, la letra E. Tu respuesta. ¿Ya? Indique lo correcto según corresponda respecto a los ácidos y a las bases. Primero, los zumos de fruta contienen una gran variedad de ácidos y son agrios como el ácido cítrico. ¿Verdadero o falso? Los zumos de fruta contienen una gran variedad de ácidos y son agrios como el ácido cítrico. ¿Verdadero o falso? Claro. Típicamente el ácido que nosotros estamos acostumbrados a consumir es el ácido cítrico, ¿no? Está en las mandarinas, está en la naranja, está en el limón, ¿no? Entonces es lo más cercano que tenemos al concepto de ácido que podemos probar. En el vinagre también, el vinagre tiene naturaleza ácida, ¿ya? O el café, ¿no? Quienes consuman café, el café también tiene naturaleza ácida. Entonces, lo primero es verdadero. Dice, las bases son neutralizadas por los ácidos siempre que contengan ambas el mismo número de equivalentes químicos de soluto. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Las bases son neutralizadas por los ácidos siempre que contengan el mismo número de equivalentes. ¿Sí o no? Sí, verdadero. Lo vimos en la última parte de la parte de teoría, ¿no? Para que el ácido neutralice la base, deben estar en igual cantidad de equivalentes químicos. Entonces, esto también es verdadero. ¿Ya? Todo ácido siempre está asociado a los iones hidrógenos y las bases a los iones hidróxidos presentes en su estructura. ¿Qué tú dices? ¿Todo ácido siempre está asociado al hidrógeno y todas las bases al grupo OH? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Falso, claro, completamente falsa. ¿Por qué razón? Porque si yo hablo de que un ácido está asociado al hidrógeno, posiblemente estaría hablando de la teoría de Arrhenius o la teoría de Bronsted, ¿no? Y ni aún así, porque el ácido no necesariamente tiene que estar asociado a hidrógeno, pero vayamos a esto. Y estar hablando de una base que tenga el grupo OH es únicamente restringirlo a Arrhenius, ¿no? Nosotros el concepto de ácido y de base lo tenemos como algo mucho más amplio. Esta parte del concepto se refiere a la teoría de Arrhenius. Por lo tanto, incorrecta, falsa, mala.
sería verdadero, verdadero, falsa. Me piden lo que corresponde, sería 1 y 2. Alternativa, la letra D. Tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Indique verdadero o falso según corresponda. Son ácidos diarreños, el ácido perclórico y el ácido iohídrico. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? Son ácidos diarreños. ¿Sí o no? Para que sea un ácido diarreños, ¿qué debe tener en su composición? Hidrógeno. Y liberarlo en solución acuosa. ¿Tienen hidrógeno? Sí. ¿Lo pueden liberar en solución acuosa? Yes. ¿Qué más? Ellos están dentro del grupo de ácidos fuertes, ¿te acuerdas? Por lo tanto, esto es verdadero. True. Verdaderísimo. Siguiente. Las bases y ácidos diarreños que tienen alta conductividad se consideran electrolitos fuertes. ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, ¿no? Les había comentado. Si yo tengo un electrolito fuerte, el electrolito fuerte, ¿cómo lo clasifico? Ácido fuerte, base fuerte o sal muy soluble en agua. Y si yo tengo un electrolito débil, ¿qué cosa es? Ácido débil, base débil o una sal poco soluble en agua. Son ácidos y bases de arreglo. ¿Ya? Electrolitos fuertes sí se disocian por completo. Entonces, eso también sería verdadero true. La definición de Bronsted-Lowry permite explicar la sustancia, la existencia de anfóteros. ¿Verdadero o falso? La teoría de Bronsted-Lowry permite explicar la existencia de anfóteros, ¿sí? Sí, ¿no? ¿Quién apareció como anfótero que nosotros hemos visto? El agua, ¿no? El agua puede donar protones o puede aceptar protones, ¿ya? Más que anfótero, uno utiliza el término anfiprótico porque anfótero es un concepto muy amplio, ¿no? Anfótero es ácido o base, pero anfiprótico significa que es ácido o base, pero que está involucrado el hidrógeno. Entonces, eso está asociado directamente a la teoría de Bronsted-Lowry. Entonces, esto también sería verdadero. ¿Qué marcas? Verdadero, verdadero, verdadero. Alternativa, entonces, sería la letra E. Tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Son ácidos típicos de Arrhenius, el ácido clorhídrico, el ácido nítrico y el ácido bromhídrico. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Claro. Para que sea un ácido de Arrhenius debe tener hidrógeno y debe ser capaz de liberarlo en solución acuosa. Entonces tienes ahí, tiene hidrógeno, el ácido clorhídrico y lo puede liberar. Yes, es correcto, ¿no? Tiene hidrógeno, ácido nítrico. Tiene hidrógeno, el ácido bromhídrico, ¿sí? Entonces esto es correcto, verdadero. Los ácidos de Arrhenius contienen átomos de hidrógeno covalentemente unidos que se ionizan en agua. Ajá, ¿verdadero o falso? ¿Qué tú dices? Los ácidos de Arrhenius contienen átomos de hidrógeno covalentemente unidos que se ionizan en agua. ¿Sí o no? Yes, claro, ¿sí? Que se ionizan en agua, eso es correcto, verdadero, ¿no? El NH3 es una base de Arrhenius. Ajá. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Falso. ¿Verdadero? Ya, eso no es correcto. Para que sea una base de Arrhenius, debería tener grupos OH y debe ser capaz de liberarlo en solución acuosa, ¿ya? El NH3 no cumple con la primera condición, con la condición de tener grupos OH, pero hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Esto es algo que ya ha venido en el examen de admisión, y así como lo vemos, es como tienen que responder, ¿ya? El NH3 no es una base de Arrhenius para examen de admisión, ¿ya? ¿Es una base? Sí, porque incrementa la concentración de grupos OH. Por lo tanto, sí podría considerarlo como una base. El NH3 no deja de ser una base. Es más, muchos libros consideran que el NH3 sí es una base de acuerdo a la teoría de Arrhenius. ¿Por qué? Porque permite incrementar la concentración del grupo OH en solución acuosa. Y eso está de acuerdo con lo que dice Arrhenius, ¿no? Sin embargo, para efecto de examen de admisión ya hay antecedentes de que no ha sido respondido de esa manera. Entonces, para el examen de admisión debes tener cuidado. Cuando te hablan de una base de Arrhenius, debe tener grupo OH y debe liberarlo en solución acuosa. Ejemplo, el hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de bario, ¿ya? Por lo tanto, sería entonces verdadero, verdadero, falso, alternativa, la letra B, tu respuesta. ¿Ya? Lo he querido poner acá para poner
o para hacer esa polémica y justamente hacerles presente, porque seguro, ahora que ustedes revisen preguntas de exámenes de admisión antiguos, van a encontrar esta referencia. ¿Ya? Siguiente. Diga qué proposiciones son correctas y cuáles no lo son. ¿Ya? Las sustancias HCl, HBr, HClO4 y H2SO4 son considerados ácidos de Arrhenius. Ya eso lo hemos visto hasta por demás. ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero, ¿no? Tienen hidrógeno en su composición y lo pueden liberar en solución acuosa. Entonces son ácidos de Arrhenius. Eso es correcto. ¿No? Está bien, eso es correcto. Dice, las especies químicas, hidróxido OH, ¿no? Cloruro, acetato, carbonato, son bases de Bronsted y Lowry. Para que sean bases de Bronsted y Lowry, ¿qué debería pasar? Deben ser capaces de aceptar un hidrógeno, ¿cierto? Entonces te hago la pregunta, ¿ellos pueden aceptar hidrógeno? Sí, son negativos. Aceptan un hidrógeno, se convierte en agua, se convierte en HCl, se convierte en ácido acético, se convierte en bicarbonato. Sí pueden aceptar hidrógeno, por lo tanto, son bases de Bronsted-Lowry, verdadero, ¿no? Una base de Bronsted es una sustancia que acepta un protón. Eso es cierto. La especie que tú tienes acá es el ácido conjugado del bisulfato. A ver, veamos. ¿Ya? Si a mí me dicen que él es el ácido conjugado, significa que proviene de él, que es una base, ¿cierto? Y si es una base, entonces significa que él, como base, es capaz de ¿qué? De donar o aceptar hidrógenos. Él es capaz de aceptar un protón, ¿cierto? El ácido dona protón, la base acepta protón. Entonces, si él acepta un protón, el HSO4, el bisulfato, se convierte en ácido sulfúrico. Entonces, si él es una base, lo que va a generar, ¿qué cosa es? Un ácido conjugado. Acuérdate que la diferencia entre un ácido y una base conjugada es de ¿cuánto? La diferencia de un ácido y una base conjugada. ¿Cuál es la diferencia entre un ácido y una base conjugada? Te recontracreo. Un protón. Perfecto. La diferencia entre un ácido y su conjugado o una base y su conjugado es un protón. El que tiene un protón de más, ese es el ácido. Y en ese caso, él tiene un protón de más, por lo tanto, él es un ácido. Entonces, lo de acá también es verdadero, correcto y es. ¿Ya? Entonces, para este caso, verdadero, 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 marcarías como alternativa la letra E, tu respuesta. ¿Ya? Siguiente. Con respecto a las definiciones de ácidos y bases, responda verdadero o falso a las siguientes proposiciones, ¿ya? Según corresponda. Primero, una sustancia que en solución acuosa es capaz de donar iones hidróxido es una base de Bronsted-Lowry. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Eso está al ojo, ¿ah? Una sustancia que en solución acuosa es capaz de donar iones hidróxido es una base de Bronsted-Lowry. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? True, false. Claro, recontra falsa. Bronsted, Lowry nunca hablaron de donar o aceptar grupos OH. Para Bronsted, Lowry es donar o aceptar ¿qué cosa? Hidrógeno. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta porque de acuerdo al concepto de ácidos y bases de Bronsted y Lowry, el ácido dona protones, la base acepta protones, no grupos OH. Por lo tanto, esa alternativa es falsa. La siguiente. Un ácido de Bronsted y Lowry es capaz de donar protones, así como un ácido de Lewis es capaz de donar electrones. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? El ácido dona protones y el ácido de Lewis dona pares electrónicos. ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿El ácido de Bronsted dona protones? Claro. Acá está, incluso, el ácido si la base acepta protones, el ácido dona protones. Entonces es correcto, ¿no? Y para Lewis, ¿un ácido de Lewis dona electrones? No. Un ácido de Lewis acepta un par electrónico.
Acuérdate que un ácido de Lewis es una sustancia deficiente de electrones y puede aceptar electrones a través de enlace dativo. Por lo tanto, no es correcto esto que nos dicen acá. Esa alternativa es incorrecta, falsa, mala, ¿ya? Dice, todo ácido de Lewis es un ácido de Arrhenius. Ya, al ojo, chicos. Todo ácido de Lewis es un ácido de Arrhenius. ¿Sí o no? Falsa, claro. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de un ácido de Arrhenius, el ácido de Arrhenius sí o sí debe tener hidrógeno y debe liberarlo. ¿Y Lewis te limita? No. Lewis expande la teoría y dice, oye, sí, yo puedo considerar que una sustancia es un ácido o una base, pero no necesariamente debe tener hidrógeno en su estructura. Por lo tanto, ¿todo ácido de Lewis es un ácido de Arrhenius? No, no, no. Mal. Entonces, los ácidos de Lewis no necesariamente tienen hidrógeno en su composición, pero los ácidos de Arrhenius sí deben tener hidrógeno en su composición. Por lo tanto, esta es incorrecta, falsa, mala, alternativa, todas son falsas. Alternativa, la letra E. Tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. La anilina, este tipo de ejercicio es un ejercicio típico de examen de admisión. Van a revisar ustedes exámenes de admisión pasado de uni y van a encontrar problemas de este tipo, muchísimos problemas de este tipo. Problemas así son como vienen en las preguntas de admisión, así que en ellos tienen que dar mucha vuelta. Te dice, la anilina es un compuesto de fórmula que te dan ahí, ¿no? Es el grupo amino con el benceno. En solución acuosa se disocia de acuerdo a lo que te dan ahí, ¿ya? Te dice, entonces se puede considerar como correctas las siguientes proposiciones. El agua es una base de Bronsted, el ion que te dan ahí es el ácido conjugado de la anilina y el hidróxido es la base conjugada del agua. Veamos. La reacción es esta, ¿ya? ¿Qué podemos afirmar? Yo te dije, la manera más práctica es fijarte qué se ha generado. Si se ha generado OH o se ha generado hidrógeno. Aquí dice que se ha generado OH, ¿cierto? Y el OH típicamente, ¿qué cosa es? ¿Ácido o base? Te creo. ¿Qué cosa es? ¿Ácido o base? Vamos, rapidito. ¿Qué cosa es? ¿Ácido o base? Base, correcto. Si él es una base, proviene de un... Si él es una base, proviene de un ácido. Por lo tanto, el agua es un ácido. Y si él es ácido, él es una base. Y si él es una base, él sería un ácido conjugado. Se acabó. Ya reconociste a todos. Entonces, como ya reconociste a todos, vas a decir, entonces, él es una base conjugada, proviene de este ácido. Si él es ácido, él es una base y como base va a generar este ácido conjugado. Guárdate que los ácidos donan un protón, las bases aceptan un protón. ¿Ya? Entonces te dicen, el agua H2O es una base de Bronsted-Lowry. ¿Cómo se comporta el agua aquí? El agua se comporta como un ácido. Por lo tanto, esa alternativa, ¿cómo es? Incorrecta, correcta, verdadero, falsa. ¿Cómo es ella? ¿Verdadero o falsa? Oye, acá está. El agua es una base de Bronsted. ¿Verdadero o falso? Falso. Porque estás viendo que el agua aquí se comporta como ¿qué? Como un ácido. ¿Correcto? Por lo tanto, la primera es falsa. Este grupo es el ácido conjugado de este grupo de acá. ¿Él es el ácido conjugado de él? Sí. ¿No? Él es un ácido conjugado que proviene de esta base. Entonces, correcto. El OH es la base conjugada del agua. El OH es la base conjugada que proviene del agua. Entonces, eso sería verdadero. ¿Ya? Entonces sería falsa, verdadero, verdadero, alternativa, falsa, verdadero, verdadero. Te piden lo que es correcto. Correcto sería 2 y 3. Alternativa, entonces, la letra D. Tu respuesta. ¿Ya? Continuemos. Responde verdadero o falso a cada una de las siguientes proposiciones. Me dice, la base conjugada del ácido fosfórico es el ion fosfato. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? Te creo, eso está loco.
La base conjugada de él es E, ¿sí o no? ¿Verdadero o falso? True, false. ¿Ah? Justin nos dice que es falso. ¿Solo Justin está participando? Verdadero. ¿Quién da más? Camila nos dice que es verdadero. Eider también nos dice que es verdadero. Chicos, los pares conjugados, ¿en qué se diferencian? Lo hemos repetido. Los pares conjugados, ¿en qué se diferencian? En un hidrógeno. Perfecto, Fernando. Perfecto. Estrellita para ti. En un hidrógeno. Entonces, si se diferencian en un hidrógeno, te hago la pregunta. ¿Él y él pueden formar un par conjugado? ¿Sí o no? No, claro. Porque para que formen un par conjugado, la diferencia entre estos dos, ¿cuánto tiene que ser? Un hidrógeno. Y ahí no hay de diferencia un hidrógeno. Por lo tanto, esa alternativa es incorrecta, falsa, mala, no está bien, falsa. ¿Ya? Para que puedan ser un par conjugado, ¿ya? Tienen que diferenciarse únicamente en un hidrógeno. Incorrecto. Siguiente. Ah, salió. El agua puede comportarse como ácido y como base, ¿cierto? Porque es un anfótero, ¿cierto? Su base o ácido conjugado son fuertes. Esto lo he querido dejar para esta parte, no para la parte teórica, sino para esta parte para que lo entiendan. Ojo, ¿ya? Importante. Cuanto más fuerte es el ácido, más débil es su conjugado. ¿Está bien? Y cuanto más débil es la sustancia, más fuerte es su conjugado. O sea, te hago la pregunta. ¿El de acá es un ácido fuerte o un ácido débil? Te creo. ¿El de acá es un ácido fuerte o un ácido débil? Débil. Excelente, Fernando. Muy bien, Justin. Perfecto. Muy bien, Rubén. Perfecto. Débil. ¿Y por qué es débil? Porque no está dentro del grupo que nosotros sabemos que es fuerte, ¿no? Había un grupito de 6, ¿te acuerdas? Que eran fuertes. ¿El ácido fosfórico está dentro de ese grupo? No. Entonces es un ácido débil. Y si es un ácido débil, significa que su base conjugada es una base fuerte. Así de fácil. Profe, ¿por qué fuerte? Ah, porque a él le cuesta mucho trabajo perder un electrón, perdón, perder un hidrógeno. Pero por lo contrario, a él le va a costar o a él le va a ser muy fácil ganar un hidrógeno para convertirse en él. Por eso es la diferencia en que uno es débil y el otro es fuerte. ¿Ya? Entonces, el agua, ya sea como ácido o como base, es en extremo débil. Muy, muy débil. Es más, el producto iónico del agua, ¿cuánto vale? 10 a la menos 14. Es una constante de equilibrio muy, muy pequeñita, lo que te dice que la ionización del agua es muy débil. Entonces, si el agua se puede comportar como un ácido o como una base muy débil, significa que el OH, el ion hidróxido o el ion hidronio, te representan respectivamente una base o un ácido muy fuerte. ¿Ya? Por lo tanto, te dicen, el agua puede comportarse como un ácido y como base, y su base y ácido conjugado son fuertes. ¿Verdadero o falso? Yes, verdadero. El ion monoprótico negativo de un ácido diprótico es un anfótero. Ajá, qué bonito. El ion monoprótico negativo de un ácido diprótico es un anfótero. Ya, bueno, primero tendríamos que imaginarnos que es un ácido diprótico, ¿verdad? Un ácido diprótico tiene ¿cuántos hidrógenos? Un ácido diprótico tiene ¿cuántos hidrógenos? 2 hidrógenos, obvio, ¿no? Un ácido diprótico. Entonces podríamos hablar de quién? Del ácido sulfúrico, ¿no? H2SO4, o del ácido sulfídrico, H2S, o del ácido carbónico, H2CO3. Entonces, ya conceptualizamos qué cosa puede ser un ácido diprótico. Pero este ácido diprótico
puede generar un ion negativo monoprótico. ¿Cómo? Así, mira, ven. Si este es el ácido diprótico y pierde un hidrógeno, mira que él pierde un hidrógeno, se convierte en él, ¿cierto? Ya formamos el ion monoprótico negativo que proviene de un ácido diprótico. ¿Se dieron cuenta? ¿Sí? Mira, has formado el ion monoprótico negativo que proviene de un ácido diprótico. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Dime sí o no, like, dislike. ¿Vamos bien? ¿Sí? Perfecto. Entonces, este es tu ion monoprótico negativo, monoprótico porque tiene un hidrógeno y es negativo, que proviene de un ácido diprótico. Y te dice, es un anfótero. Para que sea un anfótero debe tener dos posibilidades, ¿no? Acepta protones, se comporta como una base, o dona protones y se comporta como un ácido, ¿no? Eso implicaría que sea un anfótero. Entonces, te hago la pregunta, ¿él podrá donar un protón? Sí, sí puede donar un protón, porque mira, justo tiene un hidrógeno acá. Si dona este protón, al donar el protón te queda como grupo sulfato. O sea, sí se puede comportar como ácido porque puede donar protones. ¿Y se puede comportar como base? Sí, porque mira, si él acepta un hidrógeno, se reconvierte en el ácido sulfúrico. Entonces, este de acá tiene doble comportamiento. Puede comportarse como ácido o puede comportarse como base, porque puede donar o puede aceptar protones. Por lo tanto, es un anfótero. Entonces, esto sería verdadero. Falsa, verdadero, verdadero. Alternativa, la letra D. Ojo, que él se comporte como ácido o como base, ¿de qué va a depender? De que tenga a su costado, ¿cierto? Si el que está a su costado es un ácido muy, muy fuerte, él va a tener que comportarse como base. Y si el que está al costado es un ácido muy, muy débil o es una base, ¿no? Él se va a tener que comportar como ácido. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, tú lo vas a poder definir a través de las reacciones, ¿no? O de lo que aparezca dentro del proceso químico. Entonces, para este caso, tu alternativa sería la letra D. Siguiente pregunta. ¿Ya? Esta pregunta cambia un poco los esquemas de lo que normalmente viene para Bronsted y Lowry. Estamos haciendo mucho énfasis en Bronsted y Lowry porque es lo que más viene en el examen de admisión, ¿ya? Y entonces es importante que ustedes lo conozcan bien para que puedan enfrentar el ejercicio que pueda aparecer sin ninguna dificultad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá me dicen, dada la reacción ácido-base, PVP, te dicen el ácido perclórico con el ácido sulfúrico, te da el perclorato más el otro ion. Entonces, acá, ¿qué ocurre? El alumno muchas veces, y este es el problema, que se mecaniza y dice, mi profesor me dijo que busque al OH para poder identificar al ácido, y que busque al hidróneo para poder identificar a la base. Pero el tema es que acá no aparece ni el hidróneo ni el OH. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que basarnos en la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Aquel que dona un protón es el ácido, y aquel que acepta el protón va a ser la base, ¿cierto? Entonces, si tú te fijas, ¿verdad? Si tú te fijas, el HClO4 termina en cloro O4 menos, hiperclorato. O sea, significa que de alguna manera él ha perdido un hidrógeno. Y si él ha perdido un hidrógeno, se lo dio al ácido sulfúrico para formar esta sustancia. Por lo tanto, si él dona un hidrógeno, ¿ya? Si él dona un hidrógeno, al donar un hidrógeno, ¿cuál sería el comportamiento del ácido perclórico? ¿Cuál sería su comportamiento? ¿Ácido o básico? ¿Cuál sería su comportamiento? Ácido, obvio. Entonces el comportamiento de él va a ser de un ácido. Él es un ácido, él es una base. Si él es una base, él es el ácido conjugado. Y si él es el ácido conjugado, él es la base conjugada. Se acabó. Ya encontraste a todas tus sustancias. Entonces, al encontrar a todas tus sustancias, ya puedes responder, ¿no? Él es el ácido, él es la base. Él es el ácido conjugado, él es la base conjugada. ¿Cuál de estas sería la alternativa falsa, incorrecta, mala? Ubícala. ¿Cuál sería acá? La falsa, la incorrecta, la mala. ¿Cuál sería? Habla, ¿cuál sería? Está al ojo. La letra C. Excelente, Fernando. La letra C. Dice, ¿ambos son ácidos en esta reacción? No, no. Muy bien, Angie, también, perfecto. Estrellita para ti, Angie, perfecto. La C es la incorrecta.
Dice, ¿el ácido sulfúrico y el ácido perclórico son ácidos en esta reacción? No, no, no. En esta reacción en particular, uno se comporta como ácido y otro se comporta como base. Profe, pero él es el ácido perclórico y es el ácido sulfúrico. Sí, eso sí, nadie lo va a negar. Uno es el ácido perclórico y el otro es el ácido sulfúrico. Pero lo que tú puedes demostrar en este proceso es que uno es más fuerte que el otro. Porque si yo pongo al ácido perclórico frente al ácido sulfúrico, ¿quién se comporta como ácido? El perclórico. Ah, entonces significa que entre los dos él tiene una mayor fuerza ácida que el ácido sulfúrico. Entonces, según su fuerza ácida, él es más ácido que él. Pero en este proceso en particular, de acuerdo a la teoría de Bronsted-Lowry, él se comporta como ácido y él se comporta como base. Por lo tanto, la falsa o la incorrecta, la mala, la que todo lo está mal logrando, es la letra C. Alternativa, respuesta, la letra C. ¿Ya? Siguiente. Mira, dados los siguientes ácidos que te dan ahí, ¿ya? ¿Cuáles de las siguientes proposiciones son correctas? ¿Ya? El alumno ve esta pregunta y dice, uy, está mal, pues, no me han dado todo completo, porque a mí me están diciendo que de él su constante de acidez vale 10 a la menos 5 y él vale 10 a la menos 10, pero él no me lo están dando. ¿Ya? Cuando no te dan una constante de acidez, ¿qué significa? Que el ácido o la base, ¿cómo son? Si no te dan una constante de acidez, ¿qué significa? ¿Que el ácido o la base son? ¿Son? No, por el contrario. Si no te dan constante de acidez o basicidad, significa que tanto el ácido o la base son fuertes. Porque para los ácidos fuertes y las bases fuertes no aplica constante de acidez, porque no hay equilibrio. Yo le asigno una constante de equilibrio a lo que alcanza el equilibrio. Pero si hablo de un ácido fuerte o una base fuerte, son sustancias que por completo se han separado. O sea, si es que yo tenía de repente a estas dos sustancias unidas originalmente, ojalá que se pueda ver, ¿no? Yo las tenía unidas, no sé si se ve, ahí está, ¿ya? Las tenía ahí unidas. Entonces, estas sustancias cuando entran en solución, luego se separan, ¿ya? Entonces, como están separadas, no alcanzan el equilibrio. No es como que de repente, imagínate que tú tengas a lo siguiente, ¿no? Tengas acá todo el grupo, y de todo el grupo de estas sustancias, que no se ve bien, luego de todo esto, solamente una partecita se separa. Entonces ahí sí vas a decir que es débil. ¿Por qué? Porque la ionización no es completa. Cuando la separación es completa, cuando se separa completamente en iones, entonces ahí sí decimos de que hay una ionización completa y el ácido es fuerte. Entonces, para este caso, el ácido perclórico y el ácido clorhídrico son ácidos fuertes. Profe, pero yo ya me lo sabía porque usted dijo en las diapositivas anteriores que me debo memorizar 6 ácidos y esos dos están dentro de ese grupo. ¿Sí? Es mejor. Porque si tú además memorizas que el ácido perclórico y el ácido clorhídrico son ácidos fuertes, ya ese es otro argumento para decir que estás frente a ácidos fuertes y que para ellos no aplica constante de acidez. Entonces, lo que sí podríamos afirmar, ¿ya? Porque, o sea, a ver, vayamos, en el examen de admisión tú no tienes por qué haber memorizado absolutamente todo, pero tienes que tener capacidad de deducción, ¿ya? 10 a la menos 5 y 10 a la menos 10. ¿Quién es mayor? ¿10 a la menos 5 o 10 a la menos 10? ¿Quién es mayor? ¿10 a la menos 5 o 10 a la menos 10? A la menos 5. Por lo tanto, si 10 a la menos 5 es mayor que 10 a la menos 10, significa que este ácido es más fuerte que este ácido. De eso sí estoy seguro. O sea, el ácido acético es más fuerte que el ácido cianhídrico. Ah, entonces ya hay una referencia. Yo ya sé que él y él, el ácido acético es más fuerte que él. Entonces, si yo los quiero ir ordenando, ¿ya? Si yo los quiero ir ordenando, puedo hacer esto de acá. El ácido acético es más fuerte que el ácido cianhídrico. Profe, pero yo no sé esto. Ya. Vamos imaginando que tú no lo sabes en el examen de admisión. ¿Ya? Ponle simplemente que sea así, o ponle que sea al revés. Vamos a suponer que sea de esta forma. O vamos a suponer que tú en el examen de admisión no te diste cuenta y lo hiciste al revés. ¿Ya? El tema es que yo te dije, cuanto más fuerte sea el ácido, ¿qué va a pasar con su base? ¿Es más? Cuanto más fuerte sea el ácido, su base es más débil. Excelente, Fernando. Cuanto más fuerte sea la sustancia, más débil es su conjugado.
¿Y quién es el conjugado de él? Quítale el hidrógeno, te va a quedar cianuro. ¿Quién es el conjugado de él? Quítale este hidrógeno, te va a quedar cianato. Aquí le quitas el hidrógeno, te va a quedar cloruro, y aquí le quitas el hidrógeno y te va a quedar perclorato. Entonces, ¿qué significa? Que según su fuerza básica, él debe ser más fuerte que él, más fuerte que él y más fuerte que él. De lo que estás completamente seguro es que el cianuro es más fuerte que el acetato. De eso sí estás completamente seguro. Entonces te vas a tus claves, ¿no? Si te vas a tus claves, ¿qué es lo que vas a decir? Que el cianuro es más fuerte que el acetato. El cianuro es más fuerte que el acetato. Aquí me sale que el acetato es más fuerte que el cianuro. Esto no va. A mí aquí me sale que el cianuro es más fuerte que el acetato, ¿ya? Y me sale que el perclorato es más fuerte que el cloruro. Ah, medio complicado acá porque acá me dan 2 por 2 lados, ¿no? ¿Cuál sería tu respuesta en todo caso de acuerdo a estas alternativas? Porque solamente hay una posibilidad, no hay otra. 1, 2 o 3. Claro, solo C. ¿Por qué? Porque acá tú tienes que la fuerza del cianuro es mayor que la del acetato. Y al mismo tiempo el acetato tiene que ser mayor que el cloruro y el clorato. Y acá no te dicen eso. Acá te están diciendo lo contrario. Entonces, si no lo puedes hacer de manera directa, o sea, decir, oye, sí, yo me lo sé todito, con el pecho todo inflado, decir que lo he completado la respuesta sabiendo, lo puedes deducir, ¿no? Porque la única posibilidad de respuesta no es otra que la alternativa que te dice solo 3, o sea, la letra C. Esa sería tu respuesta. Y puedes deducirlo a partir de estos dos, pero es mucho mejor que tú reconozcas quién de estos ácidos es más fuerte, ¿ya? Porque tú acuérdate que hay un grupito de 6 ácidos fuertes. ¿Quiénes son los 6 ácidos fuertes? Perclórico, nítrico, sulfúrico, clorhídrico, bromhídrico y iohídrico. Son los 6 ácidos fuertes, ¿ya? Entonces, para ese caso, tu respuesta es la letra C. Siguiente. Calcular la concentración de los iones OH en una solución de ácido clorhídrico 0,015 molar. Bueno. Nuevamente, ácido clorhídrico, chicos, ¿qué tipo de ácido es? ¿Fuerte o débil? Ácido clorhídrico, ¿qué tipo de ácido? ¿Fuerte o débil? HCl, fuerte. Excelente, Camila. Muy bien, Rubén. Excelente, Justin. Perfecto, Fernando. Estrellita para ustedes. ¿Ya? Muy bien. Sí, 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 está bien. Eso es un ácido fuerte. ¿Ya? Y si es un ácido fuerte, significa que se debe disociar por completo en solución acuosa. Por lo tanto, si la concentración de él me dicen que es 0,015 molar, significa que el hidrógeno también es 0,015 molar y de él vale 0,015 molar, ¿no? Si aquí hubiera un 2, multiplicas por 2. Si aquí hubiera un 3, multiplicas por 3. Eso no va a pasar. En exámenes de admisión no va a ocurrir eso. Pero vamos a suponer que en el sistema preuniversitario te lo den de esa manera, multiplicas por 2, multiplicas por 3. En la vida real, ¿ya? Si es que esto aparece como 0,015, 0,015 y 0,015, ¿ya? Ahora, haciendo esto, sabes que la concentración del hidrógeno vale 0,015, ¿ya? Pero recuerda que a ti lo que te están pidiendo es la concentración de iones OH. Y tú lo que estás obteniendo acá es la concentración de iones hidrógeno. ¿Qué puedes hacer? Utilizar el producto iónico del agua, ¿cierto? ¿Cuánto vale el producto iónico del agua? 10 a la menos 14. Excelente, Gabriel. Me ganaste en indicarlo. ¿Por qué? Porque si tú utilizas el producto iónico de agua, la concentración del hidrógeno por la concentración del OH vale 10 a la menos 14. Y como ya tienes la concentración del hidrógeno, puedes hallar la concentración del OH. Se acabó, ¿no? Esto ya lo tienes. Sabes que vale 0,015. Por la concentración del OH me da lo de acá. Entonces, sería entre él me da 6,6 por 10 a la menos 13. Alternativa, ¿qué marcarías? ¿Qué marcarías? La clave de la letra. ¿La letra? Ah, claro, excelente. Esa sería tu respuesta. Alternativa, la letra A. Tu respuesta. Continuemos. Determina el valor del producto iónico del agua si a esa temperatura el pH del agua pura es 6,62. Punto importante. El producto iónico del agua, ¿ya? El producto iónico del agua vale 10 a la menos 14, solo a la temperatura de 25 grados Celsius. Mientras a mí no me digan lo contrario, yo asumo que estoy trabajando a 25 grados Celsius, ¿ya? Si no, tiene que ser mucho más específico, ¿ya? Mientras no me digan lo contrario, 10 a la menos 14.
Pero acá, mira, te dice, determina el valor del producto iónico del agua si a esa temperatura el pH del agua pura es 6,62. O sea, ahí hay algo diferente, ¿no? Porque el agua pura debería tener un pH igual a 7, pero a 25 grados Celsius. A 50 grados Celsius es 6,62. Entonces, ¿qué hacemos? Mira, primero hay que recordar lo siguiente. El pH es el menos logaritmo de la concentración del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, matemáticamente, la concentración del hidrógeno sería 10 a la menos pH, ¿sí? Por el que si la concentración del hidrógeno es 10 a la menos 4, el pH vale 4. Si la concentración del hidrógeno es 10 a la menos 3, el pH vale 3. O sea, en otras palabras, la concentración del hidrógeno es 10 a la menos el pH. ¿Ya? Ahora, ¿por qué te digo esto? Porque en un medio neutro, ¿ya?, la concentración del hidrógeno y la concentración del OH, ¿cómo son? Iguales. Y si esta es agua pura, significa que la concentración del hidrógeno y del OH tienen que ser iguales. Y su producto debería darme 10 a la menos 14, pero en este caso no me va a dar 10 a la menos 14. En este caso, el producto iónico del agua es 10 a la menos 6,62 por 10 a la menos 6,62. Ajá, y ahora, matemáticas. No hay otra. 10 a la menos 6,62 por 10 a la menos 6,62, bases iguales, los exponentes se suman. 10 a la menos 13,24. Y ahora, ¿cómo llegas a tu respuesta? ¿Ah? ¿Qué podrías hacer? No puedes coger calculadora, ¿eh? Lo que puedes hacer es algo muy práctico. Mira, tú lo que vas a hacer es, este numerito lo vas a convertir en algo que sea fácil de obtener. Por ejemplo, este numerito, 10 a la menos 13,24, es como si tú dijeras 10 a la menos 14 más 10 más 0,76. ¿Ya? Y vamos a utilizar acá nuestra famosa regla, la ley de los poquititos. ¿Ya? Este 0,76 yo lo voy a llevar a 0,78. Es bastante cercano. ¿Y 0,78 qué cosa es? 0,3 más 0,48, ¿no? ¿Y por qué hago esto? Porque si tú tienes todo esto de acá, lo separas. 10 a la menos 14 por 10 a la 0,3 y por 10 a la 0,48. Excelente, perfecto, Justin. Y como tú tienes eso, ¿no? 10 a la 0,3, ¿cuánto vale? Y 10 a la 0,48, ¿cuánto vale? ¿Sí o no? Sí. Porque el logaritmo de 2 vale 0,3 y el logaritmo de 3 vale 0,48. O sea, este tanquecito que tienes aquí es 2. Y este tanquecito que tú tienes acá es 3. Entonces, tu respuesta sería 2 por 3 por 10 a la menos 14. ¿Cuánto sería tu respuesta? 6 por 10 a la menos 14. Profe, pero no hay clave. Claro que no hay clave, pues porque tú has trabajado con la ley de los poquititos. O sea, te estás acercando a la clave más cercana. ¿Cuál sería tu clave en este caso? ¿Qué letra? La letra A, claro, sería la letra A. Y esto es algo que debes hacer, ¿ya? Porque en el examen de admisión tú no tienes nuevamente la calculadora científica como para calcular logaritmos o antilogaritmos. Así que tienes que jugar con lo que tienes acá, ¿ya? Entonces, para este caso, marcarías la alternativa, la letra A, tu respuesta, ¿ya? Continuemos. Calcule la constante de disociación aproximada del ácido nitroso si el porcentaje de disociación de una solución 0,5 molar es 1,5%. Chévere. Bien. Porque si me están diciendo que el porcentaje de ionización es del 1,5%, tú acuérdate que hay una condición, ¿verdad? Yo puedo hacer muchas simplificaciones en el grado de disociación si es que alfa es menor del 4 o del 5%. ¿Y cuánto es aquí el valor de alfa? 1,5%. Entonces, ¿es válido considerarlo despreciable? ¿Sí o no? ¿Es válido considerarlo despreciable? ¿Sí o no? Oye, ¿sí o no? Sí, claro, porque te están diciendo que es del 1,5%. Y yo con que sea menor del 4 o del 5% ya lo puedo considerar despreciable. En este caso te dicen que es 1,5%, considerarlo despreciable. Es despreciable. Profe, si no me lo dicen, vas a tener que asumirlo. Porque en el examen de admisión no te van a dar cosas para complicarte la vida haciendo cálculos, ¿no? Entonces tú lo asumes como predeterminado. Solamente que aquí
La pregunta lo que te quiere dar a entender es, recuerda que cuando el porcentaje de ionización es menor del 4 o del 5%, tú puedes considerarlo despreciable. Considéralo despreciable. Entonces, ¿qué hacemos? Recordamos esto. Me piden calcula la constante de disociación. Yo puedo utilizar esto o puedo utilizar esto. Eso depende de mi conveniencia. ¿Mi conveniencia cuál va a ser? ¿Qué tengo de dato? ¿Concentración inicial? Sí, sí la tengo. ¿Tengo alfa? Sí, también lo tengo. Entonces, como tengo él y tengo él, reemplazo y sería mi respuesta. Diré, la constante de acidez es la concentración inicial por alfa al cuadrado, ¿no? ¿Cuánto vale la concentración inicial? 0,5. ¿Cuánto vale alfa? 0,015. Profe, acá dice 1,5. Entre 100, 0,015. Lo elevas al cuadrado y tendrías tu respuesta. ¿Cuánto es 0,5 por 0,015? ¿Cuánto sale ahí? 1,125 por 10 a la menos 4. Entonces, alternativa que vas a marcar. ¿La letra? ¿La letra A? No, ¿cómo vas a marcar la letra A? ¿Qué te pasa? Ah, no, allá. ¿Qué vas a marcar? La letra C, claro, 1,14 por 10 a la menos 4. Profe, pero acá dice 1,25. Sí, pero ¿qué dice acá? Calcule la constante de disociación aproximada, ¿no? Tú acuérdate que nosotros estamos haciendo la simplificación suponiendo de que 1,5 hace que el proceso sea despreciable. Entonces, esto, 1,125 es un número mucho más parecido a 1,14 por 10 a la menos 4 que 1,2 por 10 a la menos 6. O sea, tu respuesta tiene que ser esto de acá, ¿ya? Ojo, muy importante, es otro tema que tiene el alumno, ¿ya, chicos? La recomendación es de que ustedes practiquen todo lo que puedan. ¿Por qué? Porque en el examen de admisión de uni, sobre todo, tiene la particularidad de que esto de las alternativas son muy relativas. Y cuando tú no tienes la seguridad porque no has practicado lo suficiente, ¿ya? Ahí viene el problema. Porque si te sale, por ejemplo, esta respuesta y tú no la encuentras en la clave, vas a pensar que algo hiciste mal. Y vas a volver a hacer todo y vas a obtener la misma respuesta. Y como dudas, de repente no vas a marcar. Pero no, debes tener la seguridad de que lo que estás haciendo está bien. Y lo que estás haciendo está bien. Solamente que si lees la pregunta y practicas mucho, eso te va a dar la seguridad para poder llegar a la respuesta. ¿Ya? Entonces, alternativa C en este caso. ¿Ya? Continuemos. Nos dice, diga qué proposiciones son correctas. El amoníaco en medio acuoso tiene una constante de ionización igual a 1,8 por 10 a la menos 5, siendo la expresión del equilibrio este tanquecito que ves acá. ¿Qué tú dices? ¿Sí o no? ¿Verdadero o falso? ¿True o false? ¿Ah? Está el ojo. ¿Sí o no? Ahí no responde Justin. Justin dice que es verdadero. ¿Quién da más? ¿Mm? ¿Sí o no? Habla. ¿Verdadero o falso? Falso. Profe, ¿por qué? Simplemente fíjate en la constante de equilibrio. ¿Quién no debe estar ahí? ¿Quién no debe estar ahí? El agua, claro. Porque tú recuerda que el agua, por ser un líquido puro, ¿ya? Su concentración es constante. Y como es constante, entonces no se considera acá. Su expresión del equilibrio únicamente debería ser él por él entre él, nada más. Se acabó, el agua no va, ¿no? Y ahora, si es que no lo recuerdas, míralo por acá. Por analogía, acá también debería aparecer el agua y no aparece el agua. Por lo tanto, o él está mal. Y lo más seguro que él esté mal porque acá no debería estar el agua. Para este caso particular, el amoníaco con el agua te da amonio con grupo OH, ¿ya? Operas matemáticamente, ¿no? Y esto te va a dar 1,8 por 10 a la menos 5, que es esto de acá, ¿no? Y no está metido el agua, ¿por qué? Porque el agua es un líquido puro y los líquidos puros no entran en la constante de equilibrio. Ni líquido puro,
ni sólidos, solamente gases o soluciones acuosas. Por lo tanto, lo primero es falso, ¿correcto? Dice, profe, si se pusiera agua saldría 1, si se pusiera agua saldría 1, al agua le das una concentración constante. Lo que pasa, para que se pueda entender la idea, y gracias por tu pregunta, Justin, mira, esto de acá es tu constante de equilibrio K sub C. ¿Ya? Imagínate que a esto yo le digo igual a K sub C. ¿Ya? ¿Todos ahí? ¿Se imaginaron? Yo pongo acá, esto igual a K sub C. K sub C, ¿qué cosa es? Constante. ¿Sí? ¿Y la concentración del agua qué cosa es? Constante. Constante por constante, ¿qué es lo que te da? Constante por constante, ¿qué es lo que te da? Otra constante. Ya esa constante, ¿cómo la estás llamando? Constante de acidez. O sea, en otras palabras, la constante de acidez no es otra cosa que el producto de tu constante de equilibrio K sub C multiplicada por la concentración del agua, que también es constante. Por esa razón, lo único que va dentro de la constante de equilibrio, ¿no? Sería, en este caso, concentración del amonio por concentración del agua por concentración sobre concentración del amoníaco. Ah, y acá hay un tema, porque mira, a ver, acá ha salido como si fuera una constante de acidez y peor, no es constante de acidez, sino es constante de basicidad, ¿ya? También es otro tema. Pero bueno, se entiende que te están hablando de la constante de basicidad, ¿ya? Continuemos entonces, espero que se haya entendido. Dice, la expresión de Ka para el ácido débil, que es el HClO2, ¿no? Es esta de acá. Bueno, ¿qué hacemos? Tú acuérdate que para él, su constante de equilibrio estaría relacionada con su ionización, ¿no? ¿Y su ionización cuál sería? El HClO2 se separa en hidrógeno más cloro O2 menos. Ese es lo simplificado. Pero lo correcto sería esto, ¿no? Decir que él con el agua te da clorito con el hidrógeno, ¿no? Entonces, si yo quisiera su constante de acidez, ¿qué sería? Este mostrito por este mostrito sobre esto de acá, ¿cierto? Él por él entre él. Profe, pero usted hace un rato aquí le puso hidrógeno. Sí, porque hicimos la parte simplificada. Pero si tú no quieres ponerle la parte simplificada, sino como verdaderamente como debe ser, le colocas esto. Y te representa exactamente lo mismo. Solamente que ponerle hidrógeno es su forma simplificada. Entonces, ¿esto coincide con lo de acá? Sí, verdadero. Entonces sería verdadero. True. Y por último, para una solución en medio acuoso, se cumple que pKa más pKb es igual a 10 a la menos 14. Profe, ¿qué es pK? Me perdí. Bueno, así como pH es menos logaritmo de la concentración del hidrógeno y pOH es menos logaritmo de la concentración del OH, pK, ¿qué tendría que ser? Menos logaritmo de la constante de acidez. Y pKb, menos logaritmo de la constante de basicidad. El término P que tú colocas adelante es menos logaritmo de lo que tú estás evaluando. ¿Ya? Entonces, si nosotros consideramos pKa más pKb igual a 10 a la menos 14, tendríamos que deducirlo. ¿Qué es lo más fácil por hacer? Importante, chicos, y eso no te lo he puesto en la parte teórica porque quería colocarlo acá. ¿Ya? Esto también es algo que mucho viene en examen de admisión. Constante de acidez por constante de basicidad de la misma sustancia es igual a Kb doble. ¿Y qué cosa era Kb doble, te acuerdas? El producto. ¿Qué era Kb doble? El producto iónico del agua. Excelente. ¿Ya? Entonces, el producto iónico del agua se puede expresar como la constante de acidez por la constante de basicidad de la misma sustancia. O sea, él va a tener una constante de basicidad. Si yo le tomo la constante de acidez a su ácido conjugado, el producto de ambos te va a dar esta constante, Kb doble. ¿Y cuánto vale Kb doble? 10 a la menos 14. Ahora, juguemos con la matemática, pues, ¿no? Aplícale el logaritmo a esto. Si le aplica logaritmo, sería el logaritmo del producto, el logaritmo de la suma, ¿no? Y este logaritmo de la suma, ¿no? Si le aplicas el negativo, sería menos logaritmo de la constante de acidez, menos logaritmo de la constante de basicidad, es igual a menos logaritmo de todo este monstruito, ¿cierto? Y por ley del sombrerito, ¿qué es lo que haces? El menos 14 lo sacas y te va a quedar menos 14 por el logaritmo de 10. ¿Estamos? Lo estamos haciendo mentalmente, ¿eh? Luego ya tú lo vas a poner acá en el papel. Entonces, siendo así, esto lo pasas para acá,
¿qué cosa viene a ser? El pKa, esto que viene a ser el pKb, y menos 14 por el logaritmo de 10. ¿Logaritmo de 10 cuánto vale, chicos? Logaritmo de 10, ¿cuánto vale? 1. Entonces, menos 14 multiplicado por 1 me da 14. Significa que el pKa más el pKb, ¿cuánto debe ser? 14. ¿Qué dices? ¿Verdadera o falsa? Oye, ¿esto es verdadero? Falso, claro. Si ves que pK más pKb me da 14, entonces esto es falso. Entonces marcarías falsa, verdadero y falsa. Entonces, lo correcto, lo que me piden sería solo 2. Alternativa, la letra B. ¿Ya? Cuando tengas una duda, porque a veces hay cosas que no aparecen, es bueno conocer la teoría, ¿no? Por ejemplo, si ya sabes que pH es el menos logaritmo del hidrógeno, entonces pK es el menos logaritmo de la constante de acidez. ¿Ya? Esto no es algo que sea muy común en examen de admisión, pero prefiero colocarlo porque es parte del prospecto, ¿ya? Es parte del avance. Siguiente, te dicen, el ácido butírico se utiliza en la obtención de compuestos que se emplean en jarabes y sabores artificiales. Se encuentra en una disolución acuosa, 0,25 molar, y tiene un pH de 2,72. Determine la constante de basicidad de la base conjugada del ácido butírico. Ah, qué feo problema. Ya. Pero imagínate que este problema venga en admisión, y podría ser que venga en admisión, ¿eh? No está lejos de la realidad. Es un problema muy bien elaborado. Porque tú tienes la concentración, ¿ya? Tienes el pH, ¿ya? Mentalmente vamos a irlo trabajando. Si yo tengo el pH con antilogaritmo, podría calcular la concentración del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, si tengo la concentración del hidrógeno y tengo la concentración inicial y considero que el grado de ionización está por debajo del 5%, entonces puedo hallar la constante de acidez. ¿Por qué? Porque la constante de acidez es la concentración del hidrógeno al cuadrado entre la concentración inicial. ¿De dónde saco la concentración del hidrógeno? De acá. ¿De dónde saco la concentración inicial? De acá. ¿Qué puedo calcular? La constante de acidez. ¿Tengo la constante de acidez? Yes. Pero no me piden la constante de acidez, me piden la constante de basicidad. Y en el ejemplo anterior vimos que la constante de acidez por la constante de basicidad de la misma sustancia, ¿a qué es igual? La constante de acidez por la constante de basicidad de la misma sustancia, ¿a qué es igual? 10 a la menos 14, el producto iónico del agua, ¿no? Entonces, ese va a ser el esquema de trabajo para llegar a la respuesta. Pero ahora, ¿cómo lo hacemos? Vamos a ver. El pH vale 2,72. La concentración inicial vale 0,25. ¿Ya? Si el pH vale 2,72, entonces significa que la concentración del hidrógeno debe ser 10 a la menos 2,72. Y ahora, ¿cómo hacemos que esto nos ayude a hacer un trabajo? Bueno, podemos hacer lo siguiente. Que la concentración, esto de acá es como si fuera 10 a la menos 3 por 10 a la 0,28, ¿cierto? Porque menos 3 más 0,28 me da 2,72. Pero pregunta, 0,28 por ley de los poquititos, ¿ya? ¿Sería más o menos 0,3? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y 10 a la 0,3 cuánto es? ¿Cuánto es 10 elevado a la 0,3? 10 a la 0,3, ¿cuánto es? 2, claro, porque el logaritmo de 2 vale 0,3. Si hubiera sido 10 a la 0,48, 3. Pero como es 10 a la 0,3, vale 2. O sea, este tanquecito de acá vale 2. Y esto es 10 a la menos 3. Por lo tanto, ya sabes que la concentración del hidrógeno es 2 por 10 a la menos 3. ¿Ya? Ahora, ya tienes la concentración del hidrógeno. Veamos. La constante de acidez es la concentración del hidrógeno al cuadrado entre la concentración inicial C sub 0. Esto lo acabo de calcular. Y C sub 0 también lo tengo de acá. Entonces voy a decir, la constante de acidez será esto elevado al cuadrado entre 0,25, ¿no? 2 al cuadrado, 4. 4 entre un cuarto me da 16, ¿no? 16 por 10 a la menos 6. ¿No? Constante de acidez. Ahora, tu constante de basicidad, ¿cómo la calculas? Constante de acidez por constante de basicidad es 10 a la menos 14. Entonces, esto que acabo de calcular
lo llevo aquí abajo a dividir y hago mis cálculos numéricos, ¿no? Él, por él, me da 10 a la menos 14. Entonces, cuando yo hago esto, te va a quedar así. 1 entre 16 me queda 0,000625, que es 6,25 por 10 a la menos 2, multiplicado por 10 a la 6 y multiplicado por 10 a la 14, ¿no? Porque está pasando a dividir. Entonces, la constante de basicidad te queda 6,25 por 10 a la menos 10. Alternativa de respuesta, ¿cuál sería? La letra A. Profe, pero no sale exacto 6,28. Claro, porque acuérdate que también acá hemos utilizado la ley de los poquititos para llegar a esta respuesta, ¿cierto? Entonces no esperes que obtener una respuesta correcta o exacta, pero sí una respuesta bastante cercana a la realidad. Y si tú te das cuenta, UNI ha hecho esto a propósito, ¿no? Para que tú puedas trabajar de manera aproximada, porque es más, ni siquiera te ha dado una idea de cuál es el valor de el pH o el logaritmo de un número que sea parecido a ese. Para nada. Así que tienes que utilizar tu imaginación y tu matemática para poder llegar a una respuesta. Si alguien lo puede hacer por otra forma matemática, mejor aún todavía. Eso ya es parte de la habilidad que tenga cada uno de ustedes. Entonces, alternativa, la letra A. ¿Ya? Siguiente pregunta, me dicen, calcula el pH de una solución de ácido etanóico en medio acuoso y de concentración 0,1 mol por litro y el valor de la constante de acidez es 1,8 por 10 a la menos 5. Entonces me piden hallar el pH. Bueno, ¿qué hacemos acá? La concentración inicial vale 0,1. La constante de acidez vale 1,8 por 10 a la menos 5. Acuérdate que la constante de acidez es C sub 0 por alfa al cuadrado, ¿cierto? O, ¿no? Puedo decir que la constante de acidez también es la concentración del hidrógeno al cuadrado entre la concentración inicial, que creo que eso es más válido. ¿Por qué? Porque como yo tengo la concentración inicial y tengo la constante de acidez, con la concentración del hidrógeno le aplico el logaritmo y hallo el pH. Por ahí puede ir mi respuesta. Entonces, veamos. 1,8 por 10 a la menos 5, que es la constante de acidez, es la concentración del hidrógeno al cuadrado entre 0,1. ¿Ya? Chicos, acá es muy importante que ustedes operen. ¿Ya? La matemática es bastante importante. 1,8 por 10 a la menos 5 es como si dijeras 18 por 10 a la menos 6, ¿cierto? Dime sí o no, rapidito, se nos va el tiempo. 1,8 por 10 a la menos 5 es como si dijeras 18 por 10 a la menos 6, ¿sí? Y esto, multiplicado por lo de acá, me va a dar 18 por 10 a la menos 7. ¿Estamos? ¿Sí? Pero, como a mí me interesa la concentración del hidrógeno, porque quiero hallar el pH, yo a este cuadrado, al llevármelo al otro lado, se convierte en raíz. ¿Estamos? ¿No? Entonces sería la raíz de 18 por 10 a la menos 7. ¿Está bien? La raíz de 18 por 10 a la menos 7. Un alumno común y silvestre lo que haría es sacar la raíz en el examen de admisión y malograr todo el problema. Espero que tú no hayas pensado en sacar la raíz de todo eso, sinceramente. Porque a ti lo que te piden es calcular el pH y podemos utilizar las propiedades del logaritmo para simplificarnos el problema. ¿Cómo así? Mira, si la concentración del hidrógeno es la raíz de todo esto, o sea, es 18 por 10 a la menos 7 elevado a la 1 medio, yo a todo esto le puedo aplicar el logaritmo. Y cuando yo a eso le aplico el logaritmo negativo, entonces voy a tener que por ley del sombrerito, esto va a salir y me va a quedar menos el logaritmo de 18 por 10 a la menos 7. ¿Y qué es 18? 9 por 2. O sea, 2 por 3 al cuadrado por 10 a la menos 7. Y por propiedad del logaritmo del producto, el logaritmo de la suma. Entonces, ¿esto en qué se convierte? Se convierte en logaritmo de 2 más 2 veces el logaritmo de 3 menos 7 veces el logaritmo de 10. ¿Logaritmo de 2 cuánto vale? Rapidito. ¿Cuánto vale el logaritmo de 2? 0,3. Logaritmo de 3, 0,48. Y esto es igual a menos 7. Entonces, operando matemáticamente, el pH es 2,87. Alternativa, entonces, la letra D. Esa sería tu respuesta. Bueno, exactito nos dio el tiempo para terminar, chicos. Va a haber simulacro de tema hasta solución, ¿ya? Así que prepárense porque les voy a dejar el simulacro para que lo trabajen y esto pensando en lo que viene ya hacia adelante en el verano.